Pues mire, vamos a saludar a Guillermo González, él es asesor en prevención y control de enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud aquí en Colombia. Doctor González, muy buenos días. Muy buenos días, es un honor para la Organización Panamericana de la Salud compartir con Redman Noticias y su audiencia en la mañana de hoy. Pues muchas gracias a usted por sacarnos este tiempo. Hoy cuando más que nunca pues es bien importante que los colombianos sigamos conociendo y entendiendo lo que está pasando con ese virus en nuestro país. Y quiero empezar esta charla con usted haciendo referencia a lo que decía mi compañero Jenner, y es que estamos asistiendo a un aumento de casos muy grande en estos últimos 3 días en el país. Tuvimos 1000 y pico, luego 900 algo, es decir, cifras que antes no estábamos teniendo tan elevadas. ¿Es, doctor González, el momento para relajar esas medidas de confinamiento? Bueno, la Organización Mundial de la Salud y su Oficina Regional para las Américas, que es la Organización Panamericana de la Salud, reconoce que los países tienen pues la decisión soberana de adoptar y tomar sus medidas. Para la OMS, los países de ingreso medio y bajo, el tema del incremento de los casos es una preocupación. Evidentemente los países, Colombia tiene 8 semanas en confinamiento, en cuarentena, desde el 23 de marzo, que fue decretado por el señor presidente de la República, y estamos encontrando al día de hoy que el Instituto Nacional de Salud anoche reportaba el registro de 21.000 casos, 21.981 casos, para Colombia hasta la fecha, desde el diagnóstico del primer caso del 6 de marzo y 750 fallecidos. Evidentemente que la curva o el comportamiento epidemiológico es diferente entre un país y otro, y los países han ido tomando madurez, reconociendo un patógeno, fortaleciendo sus sistemas de vigilancia, teniendo un stock para el tema de pruebas. Por ejemplo, Colombia ya al día de ayer reportaba que tenía 60 laboratorios habilitados por el Instituto Nacional de Salud, con una capacidad máxima de procesamiento de pruebas de cerca de 16.000 pruebas por día. Ayer reportaba que había hecho el 50% de esa capacidad, unas 8.000 pruebas diarias, ubicándose a la fecha en 260.000 pruebas procesadas. Entonces, la medida como se vigile y que se tenga capacidad de detectar casos y poder aislarlos es lo que va a garantizar que esa actividad económica se vaya retomando paulatinamente y sector por sector. Doctor González, a pesar del alto número de contagios en nuestro país, en Colombia, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos es baja, según lo ha dejado saber el presidente, aunque por supuesto hay diferencias entre varias ciudades. ¿Eso nos permite ser optimistas? Sí, permite ser optimista, pero intentamos que todavía el pico, digamos, máximo en Colombia no se ha presentado. Y eso gracias a las medidas responsables, un poco enérgicas, sí, pero responsables, que adoptaron muy tempranamente las autoridades nacionales y las alcaldías de las ciudades del país y en cada departamento. En lo que decía anoche, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, que el 40% de las camas de UCI estaban ocupadas, y eso es un indicador que se debe ir examinando día a día, semana a semana. En el momento en que tú llegas a acercarte a un 70% de ocupación de la unidad de cuidados intensivos, tienes que volver a las medidas anteriores. Es decir, si yo levanto las medidas hoy es mi fecha para yo volver hacia atrás, comparando día a día qué va pasando, viendo la duplicación de los casos, viendo cuántos casos estoy detectando por día o por contactos, y evidentemente el ingreso a los servicios de salud, la ocupación de las camas de UCI y los fallecimientos. Eso me va a hacer a mí regresar a tener medidas de nuevo de cuarentena para la población, que no se dan en todo el país, pero así en aquellas ciudades, aquellos departamentos donde se está incrementando o donde hay una transmisión más activa. A propósito de ese tema, doctor González, la Organización Panamericana de la Salud le donó a Bogotá 100.000 pruebas para coronavirus. Esta, por supuesto, es una gran noticia, pero ¿cómo estamos en esas cifras, en el número de pruebas que estamos haciendo a nivel nacional?
¿están bien para esos controles que usted nos está diciendo han permitido que el pico de la enfermedad no haya llegado o deberíamos hacer todavía muchas más? Mire, cuando comenzamos con la puesta en funcionamiento en el Instituto Nacional de Salud, solamente teníamos un laboratorio. Las autoridades reportan que anoche teníamos 60 laboratorios habilitados en el país. Evidentemente hay departamentos con un solo laboratorio y otros que todavía aún no tienen. Pero 60 laboratorios con capacidad de hacer pruebas moleculares es muy buen número. Se han procesado 8,000 pruebas ayer. Inicialmente se procesaban 264, 234, 500. Entonces, cada día se ha ido incrementando la eficiencia de la red de laboratorios. Como lo reporta el Instituto Nacional de Salud en su portal, la capacidad declarada de poder procesar muestras podrían ser del orden de las 15,951 pruebas por día. Hemos hecho ayer 8,051, de manera que sí se puede avanzar y yo creo que el país está haciendo todos los esfuerzos necesarios para alcanzar al máximo esa capacidad de detección. Doctor González, en la ciudad de Bogotá se presenta un alto número de contagios. La ciudad de Bogotá, por supuesto, tiene unas localidades y dentro de esas localidades hay unas unidades muchísimo más pequeñas que tienen también alarma, que la alcaldesa ha dicho vamos a seguir en cuarentena. Hay sectores en Kennedy, hay sectores en Suba, hay sectores en Chapinero. ¿Cómo se puede manejar el caso de contagios en general en la capital cuando la gente tiene que estarse movilizando, cuando tenemos tantas excepciones y cuando hay esas pequeñas, llamémoslas sublocalidades o UPZs, que también tienen altos casos de contagio? Cuando se levantan estas medidas de restricción al movimiento, cuando tú flexibilizas la cuarentena, porque evidentemente hay que reactivar la economía, sin anteponer la salud y la vida por la actividad económica, pero cuando tú vas tomando esas medidas, aquí lo decisivo es lo que han dicho las autoridades, lo que ha dicho la alcaldesa, lo que ha dicho el presidente en su comparecencia. Es la actitud responsable de cada uno de nosotros los ciudadanos, de mantener ese coronar o vivir, lavado frecuente de manos, la distancia física, no social, distancia física de por lo menos 2 metros, el uso de mascarillas o un dispositivo de protección facial que me evite tocarme la cara cuando estoy usando el transporte colectivo o cuando voy a hacer mercado o cuando tengo que salir a actividades de trabajo en las calles, es lo que va a garantizar. Y si comienzo a sentir manifestaciones, usar la línea app, llamar por teléfono, expresar que tengo síntomas o en mis lugares de trabajo donde se han comenzado las actividades, la responsabilidad empresarial, la responsabilidad social de identificar fiebre, malestar, identificar, aislar pacientes, tener el teletrabajo solo un 20% inicialmente de la ocupación que retorna. Yo creo que es una población que esté educada, una comunidad que esté atenta y respondiendo de manera responsable, reitero, a las orientaciones de sus autoridades, es la mejor manera de que podamos tener, no volver a esa normalidad de antes del coronavirus, pero sí poder llevar, digamos, esta lucha de manera ordenada y alcanzando la efectividad. En estos momentos los países aún con olas muy grandes, cuando han hecho encuestas serológicas, no alcanzan ni el 7% de la población que ha sido expuesta o contagiada, de manera que todavía queda más de un 90% de la población que somos susceptibles. Entonces hay solamente 2 maneras de tener una certeza de vencer el virus: o una vacuna que sea efectiva, eficaz, o que nos hayamos expuesto y de manera natural nos hayamos ganado la inmunidad. En la última opción tiene riesgo de que podamos tener una avalancha de casos con manifestaciones severas, graves o críticas, que pueden colmar la capacidad de respuesta de los servicios de salud y pueden agotar y estresar a nuestro personal sanitario, que es nuestra primera línea de batalla y a quien debemos preservar.
Doctor González, ayer decía la Organización Mundial de la Salud que ve cada vez más improbable el hecho de que se pueda dar una segunda ola importante de coronavirus. Explíquenos un poquito de dónde sale esa afirmación, cómo se llega a ella, porque por supuesto es una noticia que nos llena de esperanza, pero hace aproximadamente unos 20 días también la misma Organización Mundial de la Salud había dicho que temía rebrotes fuertes por cuenta de los desconfinamientos que se estaban dando alrededor del mundo. Entonces quedamos un poquito confundidos. Este virus nuevo, como ustedes saben, se comenzó a conocer a finales de diciembre, principios de enero. Estamos en mayo, apenas tenemos 4 meses y medio, 5 meses conociéndolo. Nos va dando lecciones cada día. Los paradigmas o lo que sabemos con certeza que podíamos anunciar en febrero cambió en marzo. En abril tenemos nuevas evidencias que se van haciendo más robustas cuando los sistemas de vigilancia y la calidad del dato va aportando evidencias en las cuales tomar, digamos, las decisiones, no para las autoridades sanitarias y para los actores económicos y políticos del país. Entonces, cuando haces el desencalamiento, cuando tú dices estoy en cuarentena y me libero, fíjese usted que en Europa los diferentes países tienen medidas que no son estándares. España todavía está discutiendo si está en la fase 1 Madrid, por ejemplo, o que otra comunidad autonómica pueda ir un poco más avanzada, Alemania o Suecia o Italia. Y lo mismo lo estamos viendo en los Estados Unidos. Entonces, más al sur, en el hemisferio nuestro, en América del Sur, pues comienzan a aparecer, en la medida que salen las personas a la calle y no guardan esas recomendaciones de lavado de manos frecuentes, de tapabocas o dispositivos de protección facial, de distancia de 2 metros, de no utilizar más del 30 o 35% del transporte colectivo. Entonces, la probabilidad de contagios son altas. Sí. La gran cantidad de asintomáticos que tenemos en las calles pues pueden ayudar a propalar ese incremento de transmisión y evidentemente los países están más capacitados para la detección. Eso es bueno, porque podemos detectar y podemos aislar los casos. Entonces, esas medidas, como les digo, como cuando comenzamos esta mañana temprano esta conversación, es vigilar cuándo se están comenzando a duplicar los casos, cuándo tenemos una tasa de positividad más alta sobre las muestras, cuándo estamos haciendo más muestras y de manera más representativas a la población, y evidentemente cuando estamos notando el incremento de ingresos de pacientes a los servicios de salud y en la ocupación de unidades de cuidados intensivos. Doctor González, ¿cómo califica usted la actuación y los resultados que ha venido dando Colombia en el manejo de esta pandemia del coronavirus con respecto a los demás países de la región? Mire, la Organización Panamericana de la Salud reconoce que los países tienen desarrollos y fortalezas, digamos, que son desiguales en la región. Pero nosotros desde la Organización Panamericana de la Salud debemos reconocer y felicitar a las autoridades nacionales y sobre todo a la población colombiana que ha estado atenta y ha actuado con responsabilidad ante un patógeno nuevo, un patógeno que ha cambiado la vida de todos, que nos ha llevado a tener la celebración del Día de las Madres, que hace un par de semanas, de manera virtual. Entonces, Colombia tomó las medidas que tenía que tomar con responsabilidad. Hay restricciones de vuelos, cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Hay todavía las dificultades para la prohibición del transporte interurbano. Estamos en teletrabajo. Estamos haciendo mercado de manera gradual. Hemos hecho el pico y género, un día los hombres, otro día las mujeres. Ya estamos retomando esa vida dentro del coronavirus, vivir hasta que tengamos una vacuna. Entonces, Colombia ha actuado primero de manera oportuna, ha fortalecido su red de diagnóstico, ha capacitado el personal sanitario y hace y mantiene haciendo los esfuerzos porque esos equipos de protección personal y por las orientaciones, sobre todo con las personas mayores de 70 años, ha cerrado las escuelas, las universidades, todos estamos poniendo el hombro en esto. Es una lección de vida y yo creo que es una actitud muy positiva de la población colombiana y de sus autoridades.
Se podría decir, doctor González, que aprender a convivir con este virus, que al parecer, pues como ya lo han dicho muchas veces, llegó para quedarse, sería un poco aprender a vivir con un miedo constante a que me puedo contagiar y no perdiéndole nunca el respeto al virus. ¿Esa podría ser como una conclusión de la vida que vamos a tener de aquí en adelante? Yo creo que la conclusión de la vida, y qué bueno que usted me hace esa pregunta, es tratar de preservar el optimismo, la salud mental y la capacidad de lucha. La capacidad de lucha que nos da cuando una sociedad en su conjunto, desde todos los sectores, se une. Yo puedo hacer mi trabajo sin ser médico. ¿Cómo lo hago? Lavándome las manos, usando el tapaboca en la calle, usando el dispositivo facial, manteniendo los 2 metros de distancia. ¿Vamos a alcanzar tener una vacuna? Sí vamos a lograr tener una vacuna, pero una vacuna, aunque en este caso hay una gran cantidad de países y de centros de alto nivel de complejidad y de mucha capacidad científico-técnica trabajando de manera unida. El ejemplo, por ejemplo, del estudio de solidaridad. Hay más de 400 hospitales en 35 países, 17 de los cuales han comenzado esta fase de estudio de solidaridad que analiza decenas de miles de casos de pacientes hospitalizados con un protocolo con la garantía de la seguridad, de la eficacia y de la ética y de la protección al paciente para poder tener un esquema terapéutico, para poder tener una vacuna que venden más, ofrezcan más beneficios que efectos adversos para la población. Entonces yo creo que todos estamos aprendiendo a retomar esa vida de colectividad, aprender que la salud pública es un bien común y es la mejor manera de enfrentar a nivel global estas situaciones como las epidemias globales que nos están afectando hoy día como el coronavirus. Doctor González, no podemos despedirle sin preguntarle por el pronunciamiento que hizo la Organización Mundial de la Salud de suspender el ensayo con la droga hidroxicloroquina. ¿Por qué se toma esa decisión? Bueno, como ustedes saben, la hidroxicloroquina y la cloroquina es un medicamento de data de años que se ha demostrado su eficacia contra la malaria y contra enfermedades autoinmunes como la fiebre reumática y otras. Pero una publicación de Lancet, que es una publicación de mucho respeto y mucho renombre de aceptación en la comunidad científica y biomédica en el mundo, el 22 de mayo sacó una publicación, una evidencia alertando de que en 100.000 pacientes revisados con criterios científicos, técnicos y éticos, los con COVID y que han recibido la hidroxicloroquina y la cloroquina, Lancet refiere que la mortalidad en ellos es mayor que la mortalidad en aquellos pacientes con COVID que no recibieron esas drogas. Entonces sí. Lo que hace, hay un comité de expertos independiente sobre seguridad de medicamentos que dice, bueno, en lo que la evidencia es más sólida del estudio de solidaridad, esta rama, como le llamamos, de tratamiento con hidroxicloroquina y cloroquina, temporalmente queda suspendida de manera comedida para poder tener mayores evidencias sobre su seguridad y eficacia en relación al tratamiento con COVID. Si bien es cierto que es buena para la malaria o es buena para enfermedades autoinmunes, con la fisiopatología que está presentando los casos de COVID, los efectos de la hidroxicloroquina y la cloroquina bajo la observación de Lancet es que trae más perjuicios que beneficios. Y sí. Por eso ese comité de expertos recomendó la detección en el estudio de solidaridad. Y por último, doctor González, es que son muchos pronunciamientos los de la OMS y tenemos que aprovecharlo. Los cigarrillos electrónicos, dice la OMS, son inseguros y de una u otra forma pues tendrán que estar ligados a las personas que pueden llegar a contagiarse de coronavirus porque podrían tener una enfermedad pulmonar. Mire, cualquier manera de fumar es perjudicial. Es indiscutible el daño de la nicotina y el daño del tabaco y el hábito de fumar sobre la salud general. La gran cantidad de enfermos de cáncer, la gran cantidad de calidad de vida, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o de comorbilidad del que fuma sobre aquel que no fuma.
los cigarrillos electrónicos o cualquier otra modalidad, sí tienen daño a la salud. Y Claro. entonces, si estamos tratando con una enfermedad nueva que no sabemos y estamos en cuarentena y yo voy a tener una producción de un ambiente en que estoy contaminando con humo, donde tengo niños, donde tengo personas mayores, donde tengo personas con hipertensión, con diabetes, donde me estoy afectando yo, entonces evidentemente que la Organización Mundial de la Salud de manera muy responsable advierte sobre que estos dispositivos que son sustitutos o quieren ser sustitutos del tabaco, pues son dañinos. Además, que te van a estimular el hábito de fumar. Claro. Pues doctor Guillermo González, asesor en prevención y control de enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud aquí en Colombia. Gracias por atendernos estos minutos en Red Más Noticias. Un feliz día para usted. Igual para ustedes. Muchas gracias por recibir a la OPS y a su audiencia, recibir nuestros mensajes. Pasen buen día.